Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta presentación del micrositio de Defensoras del Territorio. Eh, esta presentación organizada desde la Fundación Frederick Ebert, desde el Proyecto Regional de Transformación Social Ecológica y la organización Climate Tracker. Bueno, pues con mucho gusto, la verdad es que estamos aquí para presentar los resultados de un proyecto que tuvimos el año pasado, todo el año pasado, una colaboración con Climate Tracker para la capacitación por un lado, la capacitación de periodistas de América Latina, de 12 periodistas de América Latina, eh, que además de la capacitación, pues hicieron una investigación para investigar perfiles de defensoras del territorio, defensoras ambientales en nuestra región, en una de las regiones más peligrosas para la defensa del ambiente. Y bueno, pues en esta ocasión les vamos a presentar más adelante, bueno, el micrositio, digamos que es el resultado de estas investigaciones, que es una página, un sitio web en donde se compilaron todas estas investigaciones, estos 12 perfiles de periodistas mujeres en la región, de defensoras mujeres en la región, y donde se compilaron y donde pueden además encontrar ustedes información sobre el Acuerdo de Escazú. Recordar que pues justamente esta semana, el día de mañana, comienza la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, este acuerdo regional para América Latina. Va a estar esta conferencia del 20 al 22 de abril, es decir, de mañana hasta el viernes, y en donde pues se van a comenzar, ¿no?, a discutir, se van a poner las reglas sobre cómo va a funcionar no solo la conferencia, sino cómo va a funcionar el Acuerdo de Escazú. Hay bastante expectativa por parte de la sociedad civil, y de los diferentes grupos, de las diferentes organizaciones y movimientos que han participado durante todos estos años para impulsar el acuerdo, para dar a conocer el acuerdo en los diferentes países también pues, para lograr su ratificación y hoy en día que ya entró en vigor, pues para ver su implementación, qué implica su implementación y cómo los estados lo pueden hacer. Así que, bueno, pues le voy a dar la palabra a Francisco Parra, él es colega de Climate Tracker, es compañero ya eh, también de la FES por colaborar con nosotros ya desde el año pasado. Así que te paso la palabra, Francisco, para que presentes también a quienes nos acompañan aquí en la sala y quienes nos van a estar hablando pues de las investigaciones, un poco del micrositio y de las defensoras. Muchas gracias, Mariana, y buenas tardes a todos, a todas y a todos que nos están siguiendo en el día de hoy. Estamos muy contentos, como decía Mariana, por el lanzamiento de este micrositio, que es el reflejo de un largo trabajo, un arduo trabajo que se hizo en colaboración con distintos periodistas de toda la región. Primero, un breve comentario respecto a lo que nosotros hacemos en Climate Tracker. Somos una organización cuyo objetivo es apoyar, formar e incentivar un mejor periodismo climático en todo el mundo, entendiendo obviamente la importancia que tiene el periodismo, pero también reconociendo que hay muchos periodistas jóvenes que no tienen necesariamente la formación, los recursos ni el apoyo necesario para identificar la historia y contarla de una manera que sea útil para sus audiencias, que les puedan hacer sentido a sus audiencias. Estos desafíos obviamente suelen ser mucho mayores en los países que son más afectados por la crisis climática. En Climate Tracker hemos trabajado con bastante presencia en distintas regiones del mundo, en Asia, en África
y por supuesto también en América Latina y el Caribe, donde entendemos las condiciones en las que estamos, entendemos que obviamente no somos una región que lidera las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sabemos también que la crisis climática se alimenta de las vulnerabilidades y de las desigualdades que caracterizan a nuestros países. Y esa es tal vez una de las premisas con las que trabajamos en Climate Tracker en América Latina, en que nos interesa promover un periodismo que comprenda las variables políticas, económicas, climáticas, científicas que pueden haber detrás de un conflicto socioambiental en específico, que pueda comprender la realidad de su territorio, conectarlas con las problemáticas globales como es la crisis climática o como puede ser la pandemia, por ejemplo. Un periodismo que esté situado en su contexto, que aborde estos desafíos globales sin dejar de mirar nunca la realidad y la cotidianidad de las personas y de sus territorios. Este proyecto creo yo que refleja tal vez mejor que ningún otro ese objetivo que nos hemos trazado. A continuación ustedes van a poder ver, conocer de la voz de tres destacadísimas periodistas que participaron en esta iniciativa, cómo fue el trabajo y un poco el proceso que ellas lideraron en sus propios países con sus propios artículos. Antes de darles las palabras, como obviamente mencionar a todas las personas que nos apoyaron en esto y que obviamente no pudieron estar acá en el lanzamiento, destacar primero a las autoras, a los autores, a los periodistas que están reflejados en este sitio web de Defensoras del Territorio, a Paula Huenchumil de Chile, a Juana Maldonado de Argentina, a Minerva Viti de México, Carmina La Luz de Minerva Viti de Venezuela, disculpen, de Carmina de la Luz de México, Juan Manuel Flores de Colombia, Gabriela Ruiz Águila de Ecuador, que pasó el aviso que su historia desarrollada en este micrositio es parte de un libro que acaba de lanzar Gabriela de Mujeres Amazónicas en Ecuador, a Anthony Quispe en Perú, a Jody García de Guatemala, a Jessica Scroch de Brasil y a las tres periodistas que nos acompañan hoy día, Esther Mamani de Bolivia, Azul Córdoba de Uruguay y Anaís Zamora de México. También obviamente el trabajo que hizo Anaís junto a Greta Rico en México, y destacar también a dos personas que sin su apoyo hubiese sido imposible desarrollar esto, que son Karen Gil de Bolivia y Claudio Caranza de México, dos destacadísimas periodistas. Karen es una cronista de una pluma envidiable, que ha relatado de forma increíble situaciones de derechos humanos de pueblo indígena en su país, en Bolivia. Claudia es una destacadísima periodista de investigación en México, con un amplio trabajo en su país, y ambas fueron parte también de esta iniciativa. Ambas como se pusieron al servicio su conocimiento y su trayectoria para que estas periodistas pudieran desarrollar un trabajo de calidad, y sin duda como sin su apoyo no hubiese sido posible todo esto. Sin más que agregar, le dejo la palabra a Azul para que nos pueda contar un poco de cómo fue el trabajo que realizó en el marco del perfil que desarrolló. Bueno, muchas gracias, Francisco. Es un gusto para mí estar presentando este trabajo, este reportaje, también como parte de, de este sitio hermoso, defensorasdelterritorio.com. Realmente es un honor. Y poder volver, ¿no?, a contar esta historia de Claudia Cuevas, que es el perfil que es en el reportaje en el que estuve trabajando el año pasado, gracias a esta beca, y fue también un primer acercamiento, ¿no?, a Climate Tracker, que es tan importante, me parece, para el trabajo periodístico hoy, para poder formarnos y especializarnos como periodistas ambientales, y también poder acercar de otra manera las reflexiones y la importancia sobre la vigencia del Acuerdo Escazú en nuestra región, que además vamos a estar cubriendo esta semana, ¿no?, con la COP que comienza mañana en Chile y que hoy de hecho ya empezaron distintos eventos paralelos. Contarles un poco, bueno, si quieren, de cómo hice, claro, esta historia.
Bueno, a Claudia Cuevas la conozco desde hace algunos años, ella es productora agroecológica aquí en Uruguay, vive en el norte del país, en un departamento que se llama Rivera. Está ubicado, digamos, a 600 kilómetros de la capital de Montevideo, donde yo vivo, y a ella la conocí, de hecho, en un encuentro de distintas productoras agroecológicas del norte del país y también de la frontera, ¿no?, con Brasil, que es donde queda este departamento de Rivera. La conocí también porque su historia, digamos, es casi una leyenda entre las productoras y los productores agroecológicos, porque ella logró rescatar, entre otras cosas, una variedad de semilla criolla que es la variedad de la sandía negra, que se creía desaparecida, ¿no? Y esto es importante porque me pareció que esta historia podía ayudarnos a pensar cómo una productora que trabaja prácticamente sola en un paraje en Uruguay, rodeada de todo lo que ha sido el avance de los monocultivos de árboles en este país, en particular de los eucaliptos sobre todo, y de pino, cómo ha resistido a esa forestación en el país que hoy lleva más de 1 millón de hectáreas, en un país tan pequeño también como Uruguay, y que debería apostar mucho más a la producción agroecológica, cómo ella ha resistido en esta chacra, donde vive hace 35 años, cómo trabaja, como decía, prácticamente sola, porque tiene escasos recursos y también faltan políticas públicas más fuertes en el país para apostar a la producción agroecológica. Y no solo esa resistencia, sino que además se ha dedicado a, como decía, rescatar variedades nativas y criollas, a conservarlas, a reproducirlas y a compartirlas, ¿no? Y eso es parte también del paradigma de la agroecología hoy, que es importante conocer. Además, la producción agroecológica no solo permite producir sin agrotóxicos, por tanto, generar un cuidado del uso de los suelos muy importante, sino que también es una producción muy resiliente ante el avance del cambio climático y la crisis climática sobre todo, ¿no? Producida también porque el tipo de producción de no solo de los monocultivos que la rodean, sino también de otros productores de sandías como es ella, que aplican plaguicidas que son muy fuertes, afectan directamente la producción, ¿no? Entonces, en el caso de ella, me permitía contar esto, cómo a partir de esta producción agroecológica no solo resiste al avance de la forestación muy sola en muy pocas hectáreas que ella trabaja, sino también cómo poder contar la producción agroecológica para producir de otra manera y cómo esta producción le ha permitido a ella subsistir en una economía que arrasa también con este tipo de producciones, le ha permitido subsistir, tener sus propios ingresos, aunque sean escasos, y también de garantizarle la producción en cada zafra, ¿no? A pesar de que la sequía es cada vez más fuerte en esta parte del país, en el norte, como decía, allí en la frontera con Brasil. Entonces, también contarles que, bueno, esto, como ya conocí esa historia, cuando vi que podía, bueno, aplicar a la beca y me pareció que si había que contar la historia de una defensora ambiental, era la historia de ella, ¿no? Porque también nos traía una historia que por ahí no es de las historias que habitualmente tenemos conocimiento, ¿no? Como defensoras ambientales. Lo digo también como periodista ecofeminista que suele cubrir y lamentablemente contar historias generalmente muy tristes y trágicas también, en el sentido de aquellas defensoras que en regiones como Centroamérica, por ejemplo, tienen que resistir de una manera también mucho más brutal, ¿no? Al avance, digamos, más violento, de violencia estructural y violencia institucional que padecen en sus territorios, ¿no? Entonces, en este caso era también decir, hay otras defensoras ambientales que pueden no estar frenando en ese momento, no sé, una topadora que quiere pasarlas por encima, una empresa minera que lleva a sus sicarios y que va a amenazarlas de muerte o que directamente las mata. Puede haber una defensora ambiental que no esté necesariamente enfrentando un narcoestado, ¿no? Una presencia tan fuerte como sí pasa en otros países de la región, ni hablar de Colombia, ni hablar de Centroamérica, como decía antes, en el caso de Honduras, de El Salvador, de Guatemala.
pero que hay otros defensoras ambientales, como el caso de Claudia, que sí tienen otro tipo de resistencias, ¿no? Y que por ahí como no son de una violencia estructural o estatal tan fuerte, no se ven. Se puede defender el territorio y tenemos que construir otras historias donde también contemos de qué manera enfrentan estos modelos productivos de despojo, ¿no? Y que esto por ahí no es necesariamente tener que resistir a una minera, pero sí es resistir a unos proyectos extractivistas como el de los monocultivos de árboles, y más aún cuando la matriz económica de tu país, como en el caso de Uruguay, apuesta tanto a este tipo de proyectos, ¿no? En el caso de Uruguay, la presencia de monocultivos de árboles es una apuesta en la matriz económica desde hace por lo menos 35 años, con una ley que fomenta la plantación de monocultivos, que invita, digamos, en tanto haya reducción, o sea, invita a plantar monocultivos, y a cambio se reducen impuestos y hay un montón, digamos, de beneficios, diríamos entre comillas, que nunca son beneficios ambientales, ¿no? Se están viendo hoy las consecuencias, sin duda, de este modelo productivo, que además tiene, bueno, por supuesto, toda una cadena en el modelo de producción, ¿no? Es la producción, digamos, la siembra de monocultivos de árboles, y esos troncos, por un lado, se exportan directamente en barcos gigantes que van hacia China como uno de los principales mercados, pero también se genera, sobre todo es materia prima para las plantas de celulosa, ¿no? Y hoy en día en Uruguay se está construyendo la tercera planta de celulosa. En este caso, claro, eso sería volvería con la tercera planta de celulosa, se volvería el primer rubro en cantidad de exportación después de la soja, por ejemplo, en Uruguay. No me quiero ir por las ramas, pero quiero decir cómo está conectado y cómo queda algo que hablamos mucho con Francisco, que fue mi editor, uno de mis editores en la nota, además de, por supuesto, las compañeras de LATFEM, a quienes estoy sumamente agradecida por creer también en estas historias para contar, y para creer que esto tiene que formar parte de la agenda del periodismo ecofeminista y ambiental. Nos parecía importante mostrar este tipo de imágenes tan fuertes, ¿no? A Claudia, como decía al principio, una productora agroecológica que aprovecha sus conocimientos ancestrales, ¿no? A veces son eslóganes que se usan y esto es tan concreto. Ella aprovecha formas de producir que aprendió de su familia cuando era una niña, que aprendió mirando a otros y a otras productores, que aprende en la charla cotidiana con otros cuando se dicen: ¿cómo haces para resguardar tal semilla? ¿Cómo haces para cuidarla? ¿No? ¿Cómo se transmite ese conocimiento boca a boca? Y cómo ella misma, inclusive, le transmite esos conocimientos a científicos y a técnicos, ¿no? Cómo esa imagen tan fuerte de ella produciendo esto sola, en un campo donde hace 35 años, cuando se mudó allí con su marido y allí crió a sus 4 hijos, todavía estaba todo despejado, y sus hijos se podían bañar en las lagunas que rodeaban esa chacra. Hoy está completamente amenazada por el avance que ha tenido todo este modelo de siembra de monocultivos de árboles, y cómo eso ha impactado en la producción cotidiana de productoras pequeñas, como en el caso de ella, con la sequía, por supuesto, la afectación en la napa de los suelos, ¿no? Cómo esto ha afectado la calidad del agua, cómo esto ha hecho que se vayan la mayoría de las productoras y productores que antes eran sus vecinos, ¿no? Cómo ha pasado de la escuela rural de la zona de tener más de 100 niños a hoy tener no más de 15 o 20. Entonces, ver ese tipo de afectaciones hoy en el medio ambiente creo que es clave, y que podemos contarla y tenemos que contarla con este tipo también de historias, que es esto, que por ahí no es el impacto del que estamos acostumbradas cuando nos rodeamos de relatos que tienen que ver lamentablemente con crímenes contra defensores y defensoras ambientales, que son hoy, ¿no?, el blanco de proyectos extractivistas que afectan mucho la región. Sí tenemos que buscar poner el ojo en estas historias, y sin duda no quiero extenderme mucho más en el tiempo, pero sí quiero aprovechar para agradecer, destacar y también casi que pedir que se multipliquen este tipo de apoyos para las periodistas como nosotras, que queremos trabajar en terreno, que tenemos que viajar a estos territorios. Este tipo de apoyo a las periodistas es clave, porque también estamos viviendo una crisis, por un lado, del periodismo en cuanto a recursos, pero a la vez un momento que es sumamente fértil, valga la referencia hoy, fértil en cuanto a proyectos
transmedia y multimedia y de conexión y de trabajo en equipo y de trabajo en red. Estamos hoy, las nuevas generaciones de periodistas, trabajando en esa manera, y proyectos como este tienen que seguir multiplicándose porque necesitamos esos recursos para viajar a estos territorios, para pasar tiempo ahí y poder construir este tipo de reportajes más en profundidad, ¿no? De periodismo de inmersión. Así que nada, con decirles que les invito a que lean esta historia de Claudia y las otras 11 historias que son claves y que por supuesto mis otras compañeras van a presentar hoy, y multiplicar, ¿no? Multiplicar la difusión y también para permitirnos mirar un poco más, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad, y tratar de conocer y preguntarnos de nuevo cómo nos alimentamos, cómo llegan nuestros alimentos a la mesa, y cuestionar también de esta manera un modelo que hoy arrasa, despoja y que va a afectar no solo el futuro, sino nuestro presente inmediato. Así que muchas gracias. Azul, muchas gracias por contarnos esta historia, por contarnos pues desde cómo pensaste, digamos, en el perfil, cómo escogiste a esta defensora, y recordarnos que también es muy importante contar las historias de la defensa del ambiente, que son quizás eso, ¿no? Que no están rodeadas de tanta violencia, ¿no? Que además están recuperando, ¿no? La labor que está haciendo esta defensora de las semillas, de la agricultura tradicional, de la recuperación de los conocimientos, es también muy valioso y significa también una defensa del medio ambiente. Bueno, vámonos ahora hasta Bolivia con Esther Mamani. Ella es autora de perfil o digamos, de la historia de Germinda Casopá, una indígena frente al fuego y el machismo, para que nos cuente justamente pues la historia de esta defensora del agua, de los bosques, en una zona que también está sufriendo la deforestación, que está sufriendo por el agua, una zona indígena de Bolivia. Esther, te pasamos la palabra. Muchas gracias, Mariana. Un saludo para todas, para todos, para todes. De verdad que es para mí una gran alegría ver el micrositio con las 12 historias que hemos elaborado después de un proceso minucioso de capacitación. Antes que nada ha habido esta fase en la que hemos ido revisando todo lo que tenía que ver con la cobertura medioambiental. Y yo coincido mucho con Azul sobre este tiempo de crisis en el periodismo en cuanto a recursos económicos. Es cierto, pero también esta crisis implica muchas oportunidades. A mí me alivia mucho ver que cada vez hay más periodismo especializado, ya sea en temas de salud, medio ambiente, feminismo, pues varias áreas que se están especializando, y creo que eso es algo que tenemos que rescatar, como también el periodismo colaborativo. Esto de ser lobos solitarios o periodistas orquesta, que sacamos las fotos, que hacemos la edición, que hacemos de todo, pues se va a ir poco a poco acabando, porque en realidad lo que queremos es tener productos siempre de la mejor calidad, y si estamos en grupos, si lo hacemos de forma colaborativa, eso sí se puede lograr. Sobre la historia que yo preparé, fue sobre Germinda Casupa Parabá. Ella es actualmente vicepresidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas en Bolivia. Y me llamó mucho la atención el perfil de Germinda, porque yo la había visto en la Plaza Murillo, en La Paz, la sede de gobierno de Bolivia, explicando un poco el tema de que no querían no solamente el tema de que se mantengan las quemas, que hay quemas autorizadas en Bolivia para la siembra en cada temporada, sino que además pedían la anulación de todo el paquete de leyes incendiarias, así se le ha denominado, leyes que permiten la quema, entre comillas, controlada, porque sabemos que el fuego no es algo que se puede controlar necesariamente, y sin embargo en Bolivia esto se permite sobre pretexto de una supuesta seguridad alimentaria, que tampoco es el caso, porque termina convirtiéndose en un espacio enorme de pastoreo, en más apoyo a lo que son, por ejemplo, las exportaciones de carne, principalmente al mercado asiático, pero no así en una seguridad alimentaria como tal para Bolivia. Bueno, yo la vi en ese primer momento a ella, pero me llamó mucho la atención y la elegí ya cuando la vi en un video de YouTube
de la Corte Internacional de la Naturaleza en Chile, cuando ella exponía un poco cuáles fueron las afectaciones a la biodiversidad en la Chiquitanía en cuanto a fauna, en cuanto a flora, y también el desplazamiento obligado que tuvieron familias indígenas de sus comunidades hacia la carretera. O sea, era como que la carretera el único lugar donde ellas podían sentirse seguras por el avance del fuego. Desde el 2019-2020 esto se incrementó de forma alarmante, más de 500% de incremento en lo que fueron las quemas. Y por supuesto eso provocó una serie de medidas de solidaridad, si se quiere, en algún momento de la sociedad civil, porque hubo mucha preocupación, y este movimiento que se puede ver a veces en redes sociales, posteos y demás, de pronto también funciona, de pronto también hace que el foco de atención de la población vaya a ese sitio, ¿no? Y eso es lo que pasó entre 2019 y 2020 con las quemas que hubo en Bolivia. Pero eso no se quedó ahí, no fue simplemente un movimiento de indignación debido a las quemas provocadas por principalmente la agroindustria, sino que fueron a un siguiente nivel, que era el de poner una demanda contra el gobierno boliviano por este paquete de leyes incendiarias, por este paquete de leyes que hasta este momento siguen vigentes y que permiten las quemas, y se pidió dar con los responsables. Germinda, en el video que yo vi de ella, estaba haciendo la exposición del daño que hubo a su sector frente a un tribunal de expertos medioambientales. Y para mí eso fue significativo al momento de elegirla, porque si bien muchas de las defensoras indígenas tienen toda la capacidad de liderazgo en sus sectores y tienen también mucho trabajo dirigencial, además de recorrer diferentes comunidades, lo que ella estaba haciendo en ese momento implicaba otro paso, ¿no? Que era revisar los documentos que les habían preparado el Colegio de Biólogos de Bolivia, revisar una serie de temáticas que de pronto sí eran inherentes a su vida, pero estaban en un lenguaje, si se quiere, en un lenguaje jurídico. Y ella se tomó el tiempo, se esforzó mucho para hacer esa revisión y hacer una buena exposición frente al Tribunal de la Naturaleza. Finalmente se determinó que tanto el gobierno boliviano como los agroempresarios en mi país eran responsables no solamente de la quema, sino se habló de un genocidio medioambiental que hasta este momento no ha sido reparado, y de hecho, si bien las quemas han sido menores a esos 2 años donde fue muy grave, esto no se ha detenido. Gracias a la beca de Climate Tracker, yo no realicé una cobertura de Germinda como un hecho aislado de que ella fue y expuso lo que pasó en Bolivia y pare de contar, sino que pude quedarme con ella varios días, pude además visitar 3 comunidades junto a ella en la Chiquitanía, lo que implicó para mí una gran manera de hacer periodismo, porque no solamente era escribir su historia, sino vivirla de alguna manera. Revisar que era muy difícil conseguir taxi porque la gasolina es bastante cara, que justamente por ese motivo es que cuando familias en indígenas se enferman, no van a los hospitales porque los hospitales están lejos, porque llegar significa que tienes que tener moto, tienes que tener auto, y si no lo tienes, pues que contrates uno es muy caro. Lo mismo en el tema de la luz, acomodar tu vida según el sector donde haya o no haya electricidad. Justamente pasábamos el tiempo de la pandemia y en la cuarentena rígida también pude ver cómo las escuelas cerraban. El modelo que se aplicó en las ciudades de educación virtual para nada funcionaba en áreas indígenas, así que las maestras tomaron todas las medidas para tratar de que los estudiantes sigan yendo a clases. Profesores que tenían 8, 10 estudiantes y veían que solo asistían a clases 3, 2, entonces iban casa por casa a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen mis estudiantes? Y darse cuenta de que ese modelo de la ciudad, ese modelo de educación virtual no funcionaba en el campo. Así que eligieron clases semipresenciales, ir 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Ya utilizaban cartillas para ir preparando a los estudiantes, cuando en las ciudades eso se aplicó muchos meses después. El Ministerio de Educación se dio cuenta de que eso ahí estaba mal y lo aplicaron después. Entonces, esos son solo algunos ejemplos que yo pude ver visitando estas 3 comunidades, y también me hizo dar cuenta de que la historia de Germinda Cazupa implicaba la historia de muchas más mujeres, ¿no? Como indígenas chiquitanas, ellas han estado reclamando no solamente por el tema del fuego, la deforestación, sino también por temas de agua potable,
por temas de educación, por temas de salud y también por temas de violencia. Ya con ella, con Germinda, y adentrándome en lo que había sucedido en su vida y cómo es que ella terminaba siendo dirigente en este sector, pude ver también una historia de superación de violencia machista, que no era una historia de víctima, no era una historia en la que ella estaba dolida, lastimada o en una situación de vulnerabilidad, sino que esa escena de su vida la había ella empoderado, la había ella fortalecido, y en verdad que era una mujer mucho más fuerte antes de esa escena de violencia que también ha pasado. Para mí eso ha sido muy valioso, y como les decía hace un momento, todo eso lo he podido recabar solo gracias a que me quedé por lo menos unos 4 días allá en San Ignacio de Velasco, donde ella vive, en Santa Cruz de la Sierra, departamento de Bolivia, y es algo que en el periodismo, que yo ahora lo llamo periodismo tradicional, no lo hubiera podido hacer. Siento que sí, definitivamente se nos pide a veces notas por kilo, si se quiere, cuando estamos en un medio de comunicación tradicional, coyuntural, generalista. Y esta beca a mí me ha dado la oportunidad de revisar a fondo lo que estaba pasando en cuanto a las quemas, en cuanto a la deforestación, en cuanto también al avasallamiento, porque existe también una situación de peligro cuando se trata de migración de tierras altas a tierras bajas, este choque cultural que existe, esta falta de visión de políticas del Estado para poder integrar a los grupos que se van desplazando. Y bueno, una serie de aspectos que para mí hasta este momento me dan una idea de que se tiene que seguir revisando. La historia de Germinda para mí no es un principio final, sino es apenas el inicio de más reportería que yo quisiera realizar. La quema de los animales, una de las notas, por ejemplo, que sacamos colateral a la historia de Germinda Casupa fue justamente el trabajo de voluntarios que iban rescatando animales, que iban llevándolos a refugios, que en realidad eran pequeños hoteles convertidos en refugios. Y bueno, eso para mí me ha hecho dar cuenta de que alrededor de Germinda se estaban tejiendo muchas historias. Fue siempre ella el centro de mi atención. Sin embargo, me dio también una idea de que había muchas otras cosas que revisar sobre lo que pasaba en tierras bajas. Y algo también importante es que usualmente los periodistas estamos escuchando a diferentes sectores de la población, y hay sectores vulnerables a los que probablemente escuchemos más veces que a otros. Pero aún así hay sectores como por ejemplo de los pueblos indígenas, donde por la falta de acceso de comunicación, estoy hablando de carreteras, estoy hablando de falta de señal telefónica, no llegamos. Y al no estar nosotros ahí, pues estas historias no existen. Así que cuando nosotros podemos desplazarnos hasta estos puntos, el simple hecho de escucharlos, de entender claramente cuál es su problemática, su necesidad, sus metas, la forma en la que se van a organizar, ya es una ganancia. Lo siguiente, por supuesto, es ir revisando cómo hacer que esa problemática que tienen pueda ser dada a conocer por nosotros, por nosotras, pueden ser notas de prensa, pueden ser videos, bueno, vamos eligiendo los formatos, pero que salgan de estos escenarios, que no se queden únicamente ahí esas historias que ellas van teniendo. Y eso para mí ha significado otro punto importante, que bueno, como les decía, yo con Germinda entendí que no era lo único que había que hacer, y hasta este momento sigo pensando todas las otras cosas que faltan por cubrir y cuál es la manera de cubrir que a ellos también les interesa que se aplique. La visión que puedo tener yo siento que es mía y que puede funcionar, pero necesito escuchar sus necesidades, necesito saber qué es lo que funciona también para estos pueblos indígenas y que resuelva de alguna manera esa necesidad de comunicación de esos problemas y más adelante los otros problemas que plantea. Esther, muchas gracias por compartirnos también la historia de Germinda, la historia pues de esta luchadora y defensora, ¿no? De esta situación tan grave que está pasando en Bolivia, ¿no? El tema de las quemas, que además año con año es un tema cada vez más recurrente en todos nuestros países. Estamos viendo no solo el aumento de la temperatura en ciertas zonas, pero además eso está generando cada vez más incendios.
hace rato mencionaban bueno, en otro evento que estábamos, en el que estábamos, digamos, esta frase de no es calor, es deforestación, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día y que estamos viviendo en toda nuestra región y experiencias, digamos, como la de Germinda, pues son un ejemplo pues de que se necesita seguir luchando para la defensa de los bosques, para evitar que la agroindustria, digamos, que se refugia en este discurso de la soberanía alimentaria o de la seguridad alimentaria, pues siga avanzando, ¿no? Francisco, no sé si quieras tú presentar a Anaís. Sí, sí, claro, gracias Mariana y gracias también Esther y Azul por sus presentaciones. Em, Solo brevemente respecto a la deforestación que mencionaba Mariana, es súper interesante porque Bolivia fue precisamente uno de los países donde hubo más deforestación en todo el mundo durante el año pasado y cuando cubrimos como periodistas, como queremos contar estos procesos, queremos abordarlos, eh, creo que es imposible no hacerlo a través de este tipo de historias, como la historia que nos contaba Esther de Germinga. Por último, está también con nosotros Anaís Zamora, que es de México y ella pudo trabajar en una muy, muy buena historia que ya le pasará a contar. Solo un adelanto y una de las cosas que más, a mí personalmente más me gusta del trabajo de Anaís, que a diferencia de otros de los perfiles que encontrarán en el sitio web, es una historia que está asociada a un conflicto con un parque eólico. Y bueno, eso lleva a muchas discusiones muy interesantes. Anaís, por favor. Gracias, Francisco y Mariana. Y bueno, qué bonito estar también con las compañeras que ya nos habíamos encontrado pues en estos espacios de talleres y de capacitación que recibimos al hacer las historias. Y a mí me ilusionaba mucho ya ver como el resultado final y tener la página. Y siempre nos habían dicho que iba a existir, pero la verdad es que quedó súper bonita. No sé también si ya tuvieron la oportunidad todas las personas de verla. A mí me encantó mucho. Y bueno, también yo escuchando a mis compañeras resueno con mucho de lo que han planteado, sobre todo esta parte que decía Esther, como en romper estas barreras y estos mitos de que las y los periodistas somos únicos y podemos hacerlo todo, porque creo que eso también acaba desgastándonos y acaba como creando historias que no llegan a abarcar todo lo que más cabezas y más personas pueden hacer. Y también en ese sentido quiero agradecer a Clima Tracker como la posibilidad que nos dio a Greta y a mí de entrar como proyecto colaborativo, que estamos en este proyecto que se llama Cartografías del Cuidado, que justo lo que busca es hacer como uso de todas las herramientas del periodismo y de la fotografía documental como para mapear otro tipo de historias que generalmente no habíamos podido contar de otras maneras si no encontramos como este tipo de apoyos y financiamientos que le apuestan a tener la mirada en otros sentidos y en otros espacios. Y como un poco la historia que nosotras pensábamos también es como un enfoque más interseccional, porque también creemos que hay como un entramado de ausencias en toda América Latina, como que de repente no es posible verlo desde un solo enfoque o desde una sola lógica. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las defensoras que además de estar poniendo el cuerpo y la vida para defender sus territorios, al mismo tiempo están haciendo labores de cuidado en sus casas, ¿no? Y al interior de sus hogares, y también están al mismo tiempo liderando como procesos de como decía Esther, de rescate colectivo y de ancestralidad y también como lo decía Azul, ¿no? O sea, como de incluso nuevas formas como de aprendizajes y de conocimientos de cómo compartimos las cosas, ¿no? Y algo que a mí me gusta pensar es que pues ellas están creando otros mundos posibles, ¿no? Entonces, un poco la historia
que ya sin darle de rodeos, es de una mujer defensora del territorio que se llama Guadalupe, pero en su comunidad todas la conocen como Na Lupita. Na es como un adjetivo que se les da a las personas, a las mujeres adultas mayores que además de llegar a cierta edad, pues tienen cierto como rango de que son personas respetadas en su pequeña comunidad, ¿no? Y no tiene que ver con una cuestión como de recursos, sino como de reconocimiento, ¿no? De quienes están aportando al cuidado y al sostenimiento de sus comunidades. Y así fue que encontramos, bueno, ya conocíamos desde hace varios años, tanto Greta como yo, la historia de Na Lupita y hemos visto de manera satisfactoria cómo ha ido creciendo como incluso como sus habilidades de defensa y como sus habilidades de poner el cuerpo y de tener como y como de seguir resistiendo ante un embate que se está dando en el sur de México principalmente, como de vender el territorio a empresas transnacionales para la instalación de otro tipo de ideas de desarrollo que no necesariamente están dejando un beneficio en las comunidades y que están, pues sí, violentando también derechos indígenas, ¿no? Ya a eso me refiero como en un enfoque interseccional, porque no solamente queríamos hablar como de esta invitación que lanzó Clima Tracker de hablar del acuerdo de Escazú y cómo busca proteger la vida y la seguridad de las defensoras, pero también qué pasa cuando la defensora, además de esto, es la jefa de hogar, ¿no? Y además de esto, es la defensora de su comunidad en términos de conocimientos ancestrales, y además de esto es indígena, ¿no? Y además, o sea, como que se van sumando un montón de capas que de repente también nosotras queríamos como dibujar y la historia cuenta como ella allá a sus 70 años sigue siendo la principal voz de la defensa por el territorio ante las empresas eólicas en una comunidad que ya se ha visto impactada por la realización bueno, la instalación de varios parques eólicos en donde no se ha respetado como los acuerdos internacionales que ya existen, por ejemplo, de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, ¿no? Y que ella misma se ha ido autoformando a ver, o sea, lo que ustedes están haciendo no es una consulta libre e informada, sino la están haciendo en zapoteco y las personas que vivimos en esta comunidad no hablamos español, hablamos zapoteco, tienen que hacer su encuesta en el idioma que hablamos aquí. También tienen que contarnos de las posibles consecuencias que podrían tener para nuestros territorios la instalación de un parque eólico y no solo de los beneficios, ¿no? Y algo que también particularmente pasa en Unión Hidalgo, que es de donde es Nelupita, es que las empresas que se instalaron ahí prometieron una serie de cosas que iban a beneficiar a la comunidad, pero al final por un lado, eso no se concretó realmente y por el otro lado, esas ideas como de beneficio estaban muy pensadas desde una lógica occidental que no necesariamente respondían como a las necesidades y como a la propia cosmovisión que tiene la comunidad zapoteca que vive ahí, ¿no? O sea, como por ejemplo, era como, les vamos a dar empleo, pero no les decían que ese empleo duraba 3 meses, ¿no? Que era la instalación. O que iban a perder, por ejemplo, el acceso a sus comunidades y que iban a desviar el agua hacia otros lugares y entonces ciertas especies como de sembradíos se iban a perder o por ejemplo algo que también de repente las empresas cuando vienen de otro lado no alcanzan a entender es como la importancia que tiene para ellos elementos como el viento, ¿no? O como el territorio, o como el agua, que más allá de ser un bien natural como que necesitamos para vivir, también representa y tiene un valor espiritual para las personas que ahí viven, ¿no? Entonces, eso ha sido sumamente complejo. Y algo también que nos parecía muy relevante del caso específico de Na Lupita, o sea, ella está en una comunidad que está en el estado de Oaxaca, en una región específica que es el Istmo de Tehuantepec, y ahí hay varias comunidades, ¿no? Entonces, hay varios procesos de resistencia ante las eólicas, pero en el caso de Na Lupita ella forma parte de la comunidad que logró demandar a la empresa que está
intentando instalarse en su comunidad ante un juzgado civil del Estado de Francia y hacer válida una ley que anunció el Estado de Francia, que se llama Ley de la Debida Diligencia, que procura que las empresas que van a otros países cumplan con los requerimientos y respeten los derechos humanos e indígenas de las personas que viven en otros territorios, ¿no? Entonces, esta comunidad de Unión Hidalgo logró presentar su denuncia ante un juzgado civil de Francia. Evidentemente no tuvieron que tener el apoyo de una organización mexicana, como en términos de lenguaje jurídico, pero también en términos del idioma francés, pero lograron ser ellas quienes presentaran esta denuncia y le demandaran al Estado francés pues hacer válida la ley que estaban anunciando y de la que pues ellos encontraron ese recurso y ellas encontraron ese recurso como para poder detener la instalación de un nuevo parque eólico, ¿no? Entonces lo lograron, se detuvo temporalmente la instalación y tienen abierto otro proceso como de no se han respetado las consultas libres previas e informadas en la instalación de los que ya existen en el territorio, ¿no? Entonces eso también nos parecía como en términos como de buscar alternativas y buscar respuestas y buscar recursos en un contexto que es sumamente complejo, sobre todo en México, en donde hay muchos asesinatos a defensores del territorio, en Unión Hidalgo, más allá como de salir también a la protesta, que lo siguen haciendo y seguir defendiendo el territorio y seguirse reuniendo en asambleas, también han empezado como a buscar qué otras alternativas posibles existen y qué otras alternativas podemos hacer uso de manera organizada, y eso nos pareció algo muy interesante. Y la idea también era contar la historia de Ana Lupita desde esta como fuerza y capacidad y autonomía que tiene de cuidar el territorio, ¿no? O sea, ¿qué pasa con quienes cuidan el territorio? ¿Cómo se acompañan? ¿Cómo siguen en el proceso? ¿Qué piensan en su comunidad de ellas, ¿no? Y fue interesante porque la beca también nos permitió ir a la comunidad. Creo que en eso coincidimos mucho con las compañeras. De repente es difícil descentralizar las historias, ¿no? Y pensar que muchos de lo que está pasando a nivel ambiental y de cambios en el territorio está pasando de repente en cosas muy, muy micro, que si no empezamos a ver y a descentralizar esas historias, pues se vuelven como las grandes bombas de tiempo, ¿no? Entonces pudimos estar en la comunidad varios días, platicar con la Lupita, pero no solo con ella, también con quienes la conocían, ¿no? También con quienes han acompañado su proceso de resistencia. Pudimos estar en su casa y ver cómo se organiza como para ir en las mañanas a hacer todo lo que tiene que hacer de manera personal, pero también ir a lo que le gusta, que es como su espiritualidad y ser una persona religiosa, pero al mismo tiempo juntarse con las compañeras, no sé cómo va organizando su día. Y eso es algo que, por ejemplo, el acompañamiento de Clau nos ayudó mucho como al estar siempre como comunicándonos con ella y que ella nos dijera como, porque de repente hay cosas que no alcanzas a ver cuando estás haciendo un reporteo, ¿no? O sea, como, hagan y pregúntenle a las otras que la ven cómo ha sido el proceso, ¿no? También como ella nos sugería entrevistar a quienes han acompañado esa parte legal, que tal vez tienen otra visión de lo que está haciendo Ana Lupita, y también pudimos hablar con quienes han acompañado como estos procesos de denuncia colectiva y legal. Y también, por ejemplo, buscamos en este caso, como si se trataba de una empresa, buscamos a la eólica de Francia, pero no nos contestó hasta después que salió el reportaje, ¿no? O sea, estuvimos insistiendo en que nos dieran una entrevista también como porque queríamos saber pues cuál era su postura, e incluso queríamos, pues sí, ¿no? O sea, como ver qué opinaban ellos de esta denuncia, y fue curioso que justo contestaron el mismo día que salió ya el reportaje publicado. No nos sorprendió, pero sí fue algo que pasó y que habla como de estas lógicas de cómo por un lado está este desarrollo occidental como pensado en las empresas y en lo que ellos llaman un aprovechamiento de los recursos naturales, pero por el otro lado, pues está quienes están viviendo o sea, están enfrentando pues todo lo que realmente significa implantar una idea de desarrollo
en un contexto que no tienen la misma forma de pensar, ¿no? Y también quienes están, por ejemplo, estas empresas que están en el Istmo venden la energía a pues otras empresas transnacionales, pero quienes están en la comunidad siguen pagando la luz al Estado mexicano, ¿no? Entonces, como incluso ese aprovechamiento de recursos no sirve, o sea, no existe como un regreso inmediato a las propias comunidades, ¿no? Mientras ellas están enfrentando la escasez ya de agua, o sea, como que están perdiendo hectáreas para cosechar, tampoco existe el beneficio de que ellas puedan usar la luz que se está generando con el aire que les rodea, ¿no? Entonces, es como un fenómeno muy complejo y que justamente habla de la situación y del contexto que ahora también estamos enfrentando en México, pues con el desarrollo de estos planes también como que se anuncian como el llamado Tren Maya, pues que no es Maya, tampoco es un tren, ¿no? Sino como una zona de desarrollo que va a afectar a quienes viven en esas comunidades, ¿no? Entonces, creo que como comenzar a contar esas historias ya en el ámbito más situado, como lo decía Francisco, es lo que nos podría como generar este diálogo de entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de cambio climático, a qué nos referimos cuando estamos hablando como de estos impactos ambientales que ya estamos enfrentando, ¿no? O sea, creo que sí, ahí está lo real, ¿no? En estas cosas situadas y en cómo van a afectarlo, ¿no? También, por ejemplo, el corredor transísmico va a pasar por ahí, por las comunidades de estas historias. Y pues nada, o sea, la verdad, sí, y sí, fue también súper inspirador conocerla como pasar tiempo con ella, como incluso que nos invitara como de lo que ella misma cocina, porque fue conocer a la defensora que de repente piensas como esta figura ahí como fuerte y valiente, y que sí lo es, pero conocerla y también pensar que es humana y que tiene sueños, inquietudes que van más allá de su defensa del territorio fue sumamente enriquecedor e inspirador, ¿no? Conocer la fuerza que tiene esta mujer como de 70 años que no se le notan por ningún lado y la alegría que tiene y como las ganas de seguir resistiendo y que lo dice con certeza y yo voy a estar en esto hasta que la vida me lo permita o hasta que ganemos la apuesta, pues eso también es inspirador y permite como recuperar la alegría sin perder como la indignación como dicen aquí en Mesoamérica. Entonces eso me parece súper importante y pues eso, creo que eso fue lo que intentamos hacer con esta historia y que fue posible gracias a Climate Tracker. Y ya, eso es lo que podría contarles. Anaís, muchas gracias por contarnos esta historia de Na Lupita. Súper interesante también la trayectoria de ella. Es muy lindo lo que dijiste de cómo, de este reconocimiento que le da a la misma comunidad por ser una mujer que defiende el territorio y pues cómo lograste tú, digamos, contar su historia y las diferentes partes que forman su vida, ¿no? No solo es una defensora, es una cuidadora, es madre, es parte de su comunidad, tiene sus diferentes facetas como absolutamente, pues todas y todos lo tenemos, ¿no? Como dijo Francisco hace rato, digamos, la historia, ¿no? Esta historia de este territorio, de la defensa de este territorio, es bien particular en el sentido de que se inserta en una discusión sobre el tema de las energías renovables, ¿no? Y de cómo se están justamente implementando este tipo de proyectos que terminan siendo pues proyectos extractivos también, ¿no? Que no se plantean, digamos, no, una forma de generar energía de manera diferente a como la conocemos, quizás ya no es una producción basada en combustibles fósiles, pero no deja de ser
dañina para el territorio, para las poblaciones, no deja de entrar con las mismas dinámicas que muchas veces entran otro tipo de energías, ¿no? Y otro tipo de megaproyectos. También no dejan de ser justamente eso, ¿no? Megaproyectos, y que por lo tanto afectan al territorio de manera, digamos, a gran escala, ¿no? La desviación de los ríos, la desviación de los caminos, la prohibición de la entrada a ciertos territorios, y que además pues terminan conectándose también con otros, pues con otros megaproyectos o otros, digamos, formas de ver el territorio desde el capital, ¿no? Desde las empresas extranjeras, y que se conecta pues con todos estos megaproyectos que ya contaste. Pues muchísimas gracias por contarnos esta historia, qué lujo de las tres que hayan podido, digamos, conocer a estas defensoras, y les agradecemos mucho que hayan podido, digamos, contarnos, ¿no? La vida de ellas. Creo que también es una especie de homenaje también a la labor que hacen las y los defensores, en este caso las defensoras de la tierra, en esta región tan peligrosa para la defensa del ambiente. Azul, sí, claro, ¿quieres hacer un comentario? Adelante. Gracias, Mariana. No, solo decir, me olvidé hoy, no me olvidé, mejor dicho, los nervios me hicieron pasar una mala pasada. Y quería enviarle en realidad un saludo muy especial a Claudia, que es esta defensora que tuve la suerte de retratar, porque ella está conectada y está viendo esta charla, esta presentación del micrositio, así que le quiero mandar un saludo muy especial. Nos ha dejado además su comentario allí en la transmisión. Y le mando un abrazo grande, porque también como comentaban las compañeras, esto, ¿no? Hablamos de defensoras que no viven necesariamente en la ciudad, cuya conexión a internet, e inclusive la llegada de energía eléctrica es difícil, así que sé que también es un esfuerzo para ella estar en este momento conectada, viendo la presentación del micrositio, que ya tuvo la oportunidad también de verse a ella allí ilustrada, caricaturizada de manera muy hermosa, y bueno, y quiero mandarle un saludo y hacerlo también extensivo o extenso a las demás defensoras que han sido retratadas, y desear también que en próximas presentaciones o inclusive los reportajes también puedan estar presentes, ¿por qué no?, algunas de las protagonistas de estas historias, ¿no? Que creo que es como un siguiente paso, además de todo el protagonismo que les hemos dado, por supuesto, y como merecen en este micrositio, pero bueno, sabemos que muchas veces es difícil esto, que estén conectadas, que puedan participar, así que eso, en el saludo a Claudia también a las demás defensoras que son protagonistas de defensoras de territorio, ¿no? Sin duda, muchas gracias por ese comentario, Azul, y un saludo muy grande a Claudia que está aquí observando. Nos sumamos también, digamos, a ese saludo colectivo a todas las defensoras, y también a los demás periodistas pues, que hicieron posible, digamos, que este programa y que hicieron posible también que existiera pues, este micrositio que estamos presentando. Vuelvo a repetir, creo que es como una especie de eh, homenaje también al trabajo y a la labor que hacen ellas. Es un pequeño homenaje, digamos, que podemos hacer desde las organizaciones. Y claro, por supuesto, creo que tu comentario es bien importante en torno a que también creo que sería muy bueno tenerlas a ellas, escuchar a las protagonistas y que nos cuenten de primera mano pues también sus experiencias en los territorios. Queremos, digamos, para ir finalizando, queremos presentarles el micrositio, hacer una, digamos, rápida navegación por el sitio para que lo conozcan. Déjenme compartir la pantalla. Ahí se puede ver. Sí, sí se ve. Perfecto.
A ver, lo voy a poner en pantalla completa. Esto. Bueno, este es, digamos, el micrositio Defensoras del Territorio, historias de mujeres que defienden la vida y el territorio en Latinoamérica. Decidimos poner, digamos, queríamos que lo primero que se viera, digamos, en la portada del micrositio, de este sitio, fuera América Latina, ¿no? Un mapa de América Latina, y estas imágenes tan lindas que con mucho cariño hizo Mapa Herrera, a quien le mandamos un saludo, también porque, bueno, hizo verdaderamente un trabajo de diseño muy hermoso. A nosotras, por lo menos desde el proyecto, me parece que también desde Climate Tracker quedamos muy contentas y contentos con estas imágenes. Mapa pues se dedicó también a leer, digamos, las investigaciones, los perfiles, pues para poder retratar desde las posibilidades de lo mejor que se pudiera el perfil de ellas, ¿no? Así que bueno, cada una de estas imágenes de defensoras tienen una pequeña descripción, si uno le da clic a cada una de las imágenes. Tenemos aquí las 12 defensoras en los 11 países. Después, bueno, vamos aquí al menú rápidamente. Tenemos, bueno, la página de inicio. Nos vamos a la sección sobre el proyecto, en donde un poco se explica lo que ya nos contó Francisco sobre el proyecto mismo de Defensoras del Territorio, las investigaciones, cuál era el objetivo de este proyecto. Después tenemos otra sección que es específicamente del Acuerdo de Escazú, que fue uno de los, digamos, motivos o razones por las cuales también lanzamos el año pasado este proyecto junto con Climate Tracker, con el objetivo de seguir difundiendo el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo que, bueno, sí es un acuerdo regional, pero que pues es una herramienta que puede servir, es una herramienta construida desde abajo, desde la sociedad civil, desde las organizaciones que defienden el medio ambiente para que todas aquellas personas que están interesadas y que defienden el medio ambiente pues puedan tener una herramienta útil para ello, una herramienta que los proteja, una herramienta que les dé información, participación. Estamos justamente en la semana, ¿no?, del contexto de la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Entonces, bueno, aquí pueden encontrar una breve información sobre el acuerdo, sobre los principales principios del acuerdo: el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental, y el tema de las y los defensores de la tierra y el territorio. Pueden encontrar aquí links, el sitio web de la CEPAL, donde se encuentra toda la información, y bueno, la producción que hemos hecho también desde el proyecto de transformación en cuanto al Acuerdo de Escazú. En la siguiente sección tenemos a todas las y los periodistas, también con un marco bastante ilustrado, bastante alegre, me parece, en donde podemos encontrar una pequeña reseña de las y los periodistas, también con el link hacia el perfil, digamos, hacia el artículo que han escrito. Acá tenemos a todas las y los periodistas. Y finalmente, pues en la última sección, donde están todas las investigaciones junto con las ilustraciones por país, así que pueden también encontrarlas, navegar por acá entre todos los artículos para que pues puedan acceder a ellos, puedan acceder a estas historias de las defensoras
de las defensoras de la tierra, de las defensoras del territorio en América Latina. Y pues todo el trabajo que hicieron las y los periodistas que participaron en este proyecto. Pues les invitamos a quienes no conocen todavía, no han recorrido, digamos, el sitio, que lo recorran. No es un sitio muy grande, pero pues es un sitio bastante bonito y hecho con mucho esfuerzo y con mucho cariño también, para poder reflejar de la mejor manera pues estas historias tan impresionantes de las defensoras del territorio en América Latina. Ojalá lo puedan circular por las redes, por sus redes sociales, por las redes sociales de sus perfiles y de sus organizaciones, para que pues más personas sigan conociendo no solo, digamos, el sitio, sino pues el trabajo que están haciendo las defensoras y los y las periodistas ambientales, quienes también están haciendo un gran esfuerzo para poner temas complicados, temas que en nuestros países son incómodos, que no les gusta normalmente a los gobiernos, a las empresas, digamos, no les gusta estar escuchando normalmente pues de estos temas, así que qué bueno que exista el periodismo ambiental, el periodismo climático y todo el esfuerzo que han hecho también las periodistas y ustedes quienes están aquí. Bueno, pues a mí me gustaría, Francisco, si tienes algún comentario, si hay algún comentario de tu parte también sobre el sitio, sobre lo que un poco contaron las periodistas. También si ustedes, Azul, Esther, Anaís, tienen algún comentario adicional, algún comentario o incluso algunas preguntas que le quieran hacer, digamos, también a sus compañeras, pues adelante. Sí, muchas gracias, Mariana, y gracias también a todas por sus presentaciones. Me quedo con algo que comentaba Anaís respecto a la historia de Ana Lupita y cómo su trabajo también refleja toda esta dimensión personal de esta defensora que lidera una lucha activa, pero también tiene un montón de cosas que pasan en su vida que obviamente son parte del reflejo y son parte del perfil que se le construyó. Conecté inmediatamente con eso, con otras historias. Recordé inmediatamente la historia de Liz Enrito, que escribió Minerva, de Venezuela, que también aborda ese tema de una manera muy interesante. Conecté también con lo que hizo Jessica de Brasil, con Edel Moraes. Y mi recomendación para todos quienes nos están viendo hoy día es que se den el tiempo de leer todas estas historias. Son bastantes, pueden ahí guardarse la página en sus favoritos para hacerlo con tiempo, porque esos puntos de conexión que hay entre la una y la otra, entre una mujer defensora en México con otra en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, es para mí uno de los aspectos más llamativos y al mismo tiempo enriquecedores que tiene este trabajo. Y por último, también como mencionaba Mariana, no podemos obviar que estamos como justamente en la semana de inauguración de la COP de Escazú, la primera COP de Escazú que va a permitir que se empiece a implementar este acuerdo inédito para la región. Estamos trabajando con un grupo de periodistas, gracias al apoyo de la FES Transformación, con un grupo de 13 periodistas que estarán cubriendo la conferencia. Entonces los dejo a todos y a todas invitados a seguir en nuestras redes sociales de Climate Tracker y de FES Transformación, donde van a poder ver las coberturas que ya empezaron a salir, ya empezaron a ser publicadas respecto a lo que va a ser esta conferencia. Pero nunca, me gusta como que hayamos podido lanzar el micrositio también en esta semana, porque creo que es un reflejo de que más allá de lo que vaya a pasar en la COP, van a salir resultados, se va a hablar
temas de reglamento, de comités de cumplimiento, de reglas de procedimiento, temas técnicos, pero creo que no hay que perder nunca de vista que tal vez el corazón de Escazú está como en este tipo de historias, está en la protección a los defensores y a las defensoras ambientales que están reflejadas en el micrositio que hoy día presentamos. Eso por mi parte y muchas gracias a todos y todas. Azul, Anaís, Esther, no sé si quieran dar también algún mensaje, hacer algún comentario. Sí, Esther. Podría yo hacer uno, o sea, yo creo que el acuerdo de Escazú se hará válido en los países que lo ratificaron, justo en la medida que sigamos impulsando como su importancia y demos más visibilidad a las defensoras, ¿no? Y eso era algo que, por ejemplo, Ana Lupita nos decía, ¿no? Como yo conozco el acuerdo, pero como entre más personas lo conozcan, más personas pueden hacer válida que sí sea algo exigible, ¿no? O sea, y creo que justo este tipo de historias y este tipo de proyectos impulsan eso, o sea, la verdadera protección a los procesos de lucha y resistencia de las defensoras, que al final son quienes están defendiendo no solo los recursos para ellas, ¿no? Sino para el resto de la humanidad. Y como decía hace rato Francisco, creo que el calor de ahora es deforestación y, y son ellas las que están ahí poniendo el cuerpo y la vida. Muchas gracias, Anaís. Azul, me parece que también querías comentar algo. Solo sumarme a lo que acaba de decir Anaís, me parece clave tener en cuenta estas historias y invitar también, ¿no? a las y los periodistas, no solo a especializarse también, como decía al comienzo de esta presentación Esther, sino también más allá de la especialización, que es súper importante, y seguir capacitándonos y formándonos y estar atentas a este tipo de convocatorias. Me parece también invitarles a esto, a pensar a la agenda ambiental como una agenda transversal a cualquier tema, ¿no? Así como pensamos quienes, digamos, trabajamos y pensamos el mundo desde una perspectiva feminista, no como un tema, sino como una manera de mirar el mundo. Me parece que las luchas ambientales también tienen que ser algo transversal, ¿no? Y pensar este mundo de una manera sostenible es urgente, es ahora, ¿no? Es como este gran movimiento de jóvenes que nos está poniendo en la cara de frente esto de que no hay un planeta B. Bueno, es hoy, esto es un tema para hoy, y estas historias tienen que alertarnos sobre eso, también inspirar a otras, a que haya nuevas defensoras también del ambiente, a protegerlas, porque como decían ahí, son ellas quienes están poniendo el cuerpo hoy, y eso, a levantar la mirada, ¿no? Sobre todo una invitación a eso, a las nuevas generaciones de periodistas, pero también a las que están y a los que están activos hoy, a levantar la mirada, a salir, ¿no? de la burbuja en la que a veces estamos y poder conectar con estas historias para pensar un futuro mejor que es ahora. Gracias. Muchas gracias, Azul. Esther, querías comentar también. Sí, bueno, yo quisiera despedirme de este encuentro tan interesante, invitando a que se tomen el tiempo de revisar el micrositio. Son 12 historias muy interesantes, 12 historias que, a pesar de contar con muchas diferencias por los países en los que estamos, tienen similitudes importantísimas, porque los problemas que estamos enfrentando en Bolivia son similares en Venezuela, en Argentina, en Perú. Entonces, yo desde ese punto de vista, pues invito a que los periodistas se tomen el tiempo de revisar este material, que podamos también hacer una especie de eco masivo de este trabajo, que ha sido minucioso, y por tanto también la lectura de todos los trabajos también va a demandar otro tiempito para que vaya siendo consumido poco a poco. Me gusta mucho algo que menciona Azul, y también quisiera invitar a quienes están empezando con este tema del periodismo medioambiental,
que es tomar todas estas historias no como un tema, sino como una forma de vida. Definitivamente hay mucha valentía de las mujeres que han denunciado eh, cómo sus territorios fueron atacados, y esa misma valentía también tiene que ser acompañada por el trabajo del periodismo, por el trabajo del periodista. La valentía que tienen estas mujeres no puede tener eh, menos de lo que nosotras podamos ofrecer como periodistas. Es un esfuerzo importante el que hacen ellas, que tiene que ser reconocido, que no puede pasar sin que otras poblaciones conozcan lo que están haciendo, y importante también los gobiernos, las autoridades. El periodismo nunca va a dejar de ser interpelador, nunca va a dejar de fiscalizar, de incomodar, de ser como un zumbido en la oreja que siempre anda molestando, pero eso es también parte de la labor que hemos asumido, y un poquito nada más de lo que nosotros hacemos es lo que ellas van realizando todos los días en sus territorios. Con eso yo pues quisiera invitarles nuevamente a que pasen por el sitio. Muchas gracias, Esther, por este último comentario. Muchas gracias a Azul, a Anaís y a Francisco. Agradecerle también, se me pasó decirlo hace rato, a la propia agencia, que fueron quienes montaron, digamos, el sitio web. Así que también agradecerles por todo el esfuerzo que hicieron ellos, pues, para que se pudieran mostrar de esta manera tan linda eh, los, eh, los artículos y las investigaciones. Pues sin más, les invitamos a seguir las redes, les invitamos a que lean los artículos, a que visiten el micrositio, y también a que estén atentos y atentas a lo que está pasando esta semana en el Acuerdo de Escazú. Hay mucha información circulando por el momento, hay muchos también eventos en relación a todo lo que se ha generado de información sobre el Acuerdo de Escazú. Así que nada, les invitamos que sigan atentos y atentas a las redes de Climate Tracker y a las redes de FES Transformación, donde pues estaremos toda la semana posteando información al respecto. Sin más, pues me despido, agradecerles nuevamente a quienes estuvieron aquí conectadas y conectados, pues nos vemos pronto, que tengan buena tarde. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao.